Mientras damos inicio, nos complace presentarles un avance de nuestras próximas actividades. Estén atentos para conocer más detalles sobre las iniciativas que hemos preparado para ustedes. Es una forma de mantenerse informados y no perderse ninguna oportunidad de acompañarnos y participar. Gracias por su atención. ¿Conoces el Hub de Conocimiento de CIER? Este es un repositorio de proyectos, trabajos técnicos, informes, papers y grupos de trabajo que permiten la actualización constante del conocimiento del sector energético. Este es un servicio sin costo exclusivo para empresas, organismos y personas físicas asociadas a la CIER. Si no lo conoces, ingresa a la web hub.cier.org. ¿Sabías que la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, posee un banco de buenas prácticas empresariales, una colección de experiencias para una gestión eficiente de empresas eléctricas del sector eléctrico de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe? Esta es una iniciativa desde CIER que permite a sus asociados compartir el conocimiento y experiencias a partir de formas creativas e inteligentes de superar los desafíos que impone una transición energética vertiginosa. Esto aplicando tecnologías, rediseñando procesos o aplicando principios modernos de administración de empresas. Explore, estudie e inspírese con una base de colección de estas experiencias. Para más información, no dudes en contactarnos o accesar al enlace que estás viendo en pantalla. A petición, volvemos a realizar los cursos virtuales Software SDDP y NCP. El objetivo de estos cursos es capacitar a los participantes en el uso de las herramientas de despacho de mediano y largo plazo, el SDDP, así como de corto plazo, el NCP, ambas desarrolladas por PCR y que son utilizadas oficialmente en los centros de despacho de todos los países de Centroamérica, así como por el ente operador regional EOR del mercado eléctrico regional. Estos cursos brindarán conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para el manejo eficiente de ambas herramientas. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. El miércoles 26 de junio, viernes 28 de junio, miércoles 3 de julio y viernes 5 de julio tendremos el curso virtual Mercados Eléctricos para no técnicos. Este curso tiene como objetivo general adquirir elementos básicos que permiten la comprensión y el tratamiento regulatorio de los mercados eléctricos, facilitando de esta manera el análisis de su organización y desempeño. Este curso está dirigido a profesionales con escasa o nula experiencia en el funcionamiento de los mercados eléctricos que estén interesados en comprender los aspectos esenciales de su funcionamiento y que consideren que pueden ser relevantes para su desempeño profesional. Para más información y detalles, no duden en escribirnos. A finales de julio y principio de agosto tendremos el curso Introducción al estudio y simulación de transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia. En este curso se estudiarán diferentes rutinas y algoritmos para el procesamiento y análisis de datos en el marco de un sector eléctrico digitalizado. El objetivo de este curso es instruir a las personas participantes en conocimientos fundamentales de la física, modelado y uso de herramientas de simulación de fenómenos en sistemas de potencia que requieran estudios de transitorios electromagnéticos. Este curso está dirigido a profesionales del sector eléctrico
que requieran efectuar estudios para operación, planeamiento, mantenimiento, análisis de falla, entre otros. Para más información y detalles, no dudes en escribirnos. Contaminación, calentamiento, soluciones y medidas a implementar en el sector eléctrico, análisis situacional, respuesta ante emergencias y prevenciones a futuro son los tópicos que estaremos tratando en el curso virtual que estaremos realizando del 22 al 26 de julio en conjunto con 7 expertos de Kaizen. Acompáñanos a esta actividad donde estaremos tratando tópicos como análisis de la red de transmisión existente ante cambios por contaminación, reingeniería en la coordinación de los aislamientos, análisis del estrés en las subestaciones eléctricas, estrategias de operación para los centros nacionales de despacho, entre otros. Para más información y detalles, no dudes en escribirnos. En agosto tendremos el curso Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Este curso está diseñado para capacitar a profesionales del sector eléctrico en el uso de técnicas de vanguardia en inteligencia artificial con las cuales se puedan abordar desafíos críticos relacionados con la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. El objetivo general es brindar a las personas participantes una base sólida en los conceptos claves de inteligencia artificial, incluyendo aprendizaje automática, redes neuronales y algoritmos de optimización aplicados a la gestión de sistemas eléctricos como la detección de fallas y predicción de la demanda. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. Muchas organizaciones están revisando su forma de hacer negocios. Las relaciones entre trabajadores y organizaciones están cambiando. Para alcanzar objetivos en el 2025, los líderes deben repensar su enfoque de la gestión de las personas. Es por esto que el 6, 7 y 8 de agosto tendremos el Seminario Internacional de Talento Humano, Gestión del Talento Humano en la Era de la Transición Energética Inteligente. Este seminario tiene el objetivo general desarrollar competencias avanzadas en la gestión del talento humano dentro del contexto de la transición energética inteligente, capacitando a los participantes para liderar y adaptar sus organizaciones hacia modelos más sostenibles, tecnológicamente avanzados y socialmente responsables. Riega la voz, coméntale al equipo de talento humano que nos acompañe en esta actividad. Para aquellos que no pudieron escuchar en vivo la serie de conferencias virtuales sobre subestaciones eléctricas que hicimos en el mes de mayo, les informamos que este mes de junio, los martes y jueves, en nuestro canal de YouTube estarán disponibles. Suscríbete, riega la voz y vamos al canal de YouTube a reescuchar la serie de estas conferencias sobre subestaciones eléctricas, uniendo expertos internacionales para la formación especializadas en subestaciones eléctricas. En pantalla estás viendo el Programa General de Actividades de Secasier para este 2024. Escanea el código QR que está justo al lado para acceder a toda la información sobre nuestras próximas actividades. Descubre fechas, horarios y detalles importantes para que puedas planificar tu participación. Esperamos verte en nuestras actividades. Recuerda que puedes estar al tanto de todas estas actividades inscribiéndote en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa. Un grupo de WhatsApp que sin hacerte spam en tu teléfono móvil puedes mantenerte informado semanalmente de todas las actividades
que estaremos realizando. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y serás agregado al grupo de WhatsApp Secasier Informa. No te pierdas ninguna actualización. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, noticias y eventos especiales. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación. Encuéntranos en Facebook, X, YouTube, LinkedIn por nuestras siglas Secasier. Esperamos conectar contigo. Te invitamos a descubrir más sobre nuestras actividades en nuestra página web. Visítanos para obtener información detallada sobre próximos eventos, inscripciones, recursos adicionales y más. Nuestra página es tu puerta de entrada a un mundo de oportunidades. Te esperamos en www.secasier.org. Buenos días, qué bueno volvernos a encontrar en estas conferencias virtuales. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darle la bienvenida a esta conferencia que, como ustedes estuvieron viendo en pantalla y en los anuncios, es una serie de conferencias que hemos coordinado que van desde junio hasta julio, y esta en específico tiene que ver con el curso Transitorios Electromagnéticos que tenemos programado en los próximos días, y como hemos hecho con anterioridad, traemos de invitado a los conferencistas, a los instructores que tienen a su cargo los cursos, para que ustedes, los invitados a estas charlas de actualización, puedan interactuar con ellos, puedan interactuar. Bueno, básicamente eso. Si tienen alguna duda con alguno de los temas, alguno de los tópicos que vamos a tener en la actividad y demás, pues puedan interactuar, puedan conversar, puedan diluir sus dudas, y claro, con esto, pues aprovechar y poder gestionar oportunamente lo que serían las inscripciones a la actividad del lugar. En este caso, el día de hoy tenemos a Andrés Argüello. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Andrés porque Andrés ha estado anteriormente en otras de nuestras actividades. Podemos comentar de Andrés que él es ingeniero electricista con énfasis en sistemas de energía. Él obtuvo los títulos de maestría y doctorado en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. El doctor Argüello es experto en calidad de la energía y cuenta con amplia experiencia en modelado y simulación de sistemas de distribución y transmisión. Andrés es uno de los instructores que tienen a su cargo el curso que vamos a tener en el mes de julio, y quisimos, pues como hemos comentado, traerlo, que esté con nosotros, que nos dé unas pinceladas sobre lo que vamos a ver a grosso modo en el curso, y que, como les comentaba, si tienen alguna duda del curso, este es el momento pues para igualmente aprovechar al final
y preguntarle a Andrés. El webinar de hoy es interactivo. Andrés quiere que en cualquier momento que tengan una duda nos lo pongan en el chat, nos lo pongan en el espacio de preguntas y respuestas, pues para poder, como les digo, que sea interactivo. Esto no es un monólogo. La idea es poder interactuar, valga la redundancia, con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a Andrés. De hecho, Andrés, me comentas que Sofía también está por aquí, que es otra de las instructoras y que pasó a saludar igualmente. Entonces, la plataforma es toda tuya. Bienvenidos. Gracias, Larisa. Buenos días a todos los participantes. Es un gusto estar por acá nuevamente en más una oportunidad que nos otorga Secasier para estas capacitaciones y estos contactos con la industria, ¿verdad? A nivel de la academia, para nosotros siempre es importante también acercarnos bastante a las necesidades reales que tienen cada una de las empresas y las diferentes entidades, y principalmente a nivel regional, ¿verdad? Que tenemos tantos temas por trabajar. Pues bien, como comenta Larisa, mi nombre es Andrés, voy a compartirles la pantalla, si me permiten. Bueno, y de paso también me gustaría presentar brevemente a la profesora Sofía Villalobos, que ella también va a estar impartiendo el curso conmigo. Ella es una colaboradora que está haciendo su trabajo de posgrado prácticamente ya de hecho, simulación de transitorios electromagnéticos para análisis de líneas en alta tensión, corriente directa, las famosas HVDC. Entonces, ahí tenemos la participación de Sofía. Ok, de acuerdo. Bien, como dice Larisa, la idea es hacer el seminario interactivo. Entonces, si nosotros tenemos alguna duda, no duden en cualquier momento, en un comentario, en escribir en el chat. Y si no, también al final tenemos un pequeño espacio de preguntas para discusión. Entonces, va a haber una parte también en la que voy a realizar un ejercicio con ustedes, pasándoles temas de la capacitación para que hagamos el planteo de un estudio de transitorios, ¿verdad? Todos los inputs que vamos a necesitar eh, para poder modelar adecuadamente la información que también vamos a necesitar, digamos, las herramientas que vamos a utilizar para resolver el caso y entre otras cosas. Bien, ok. Entonces el cronograma es el siguiente. Bueno, primero nosotros vamos a conversar un poquito, ¿verdad? De por qué, el motivo, ¿verdad? El contexto del asunto, ¿verdad? ¿Por qué capacitarse en estudios que requieren modelos de transitorios electromagnéticos? Pues cuando uno está en su formación en ingeniería, poco a poco le van enseñando las diferentes herramientas. Primero uno va pasando primero por las leyes básicas de la física, ¿verdad? De los circuitos eléctricos y aumenta el nivel de detalle cuando ustedes van a ver la parte ¿cómo es que se llama? De ecuaciones de Maxwell, por ejemplo. Posteriormente, uno llega a ver que estas ecuaciones se pueden simplificar para el análisis de una gran cantidad de fenómenos, pero ya después usted se da cuenta que se quedan cortas estas simplificaciones, entonces necesitamos retornar a modelos un poco más complejos, ¿verdad? Entonces llegamos a un punto en que se ocupan los transitorios electromagnéticos, ¿verdad? Cuando ya tenemos dinámicas eléctricas que no son lentas lo suficientes para simplificarlas, ¿ok? Entonces, ahí va el segundo punto. ¿Hasta dónde yo tengo que modelar? El cielo es el límite y si yo quiero ir al fin del mundo, en el detalle del modelo lo puedo hacer. Sin embargo, existe un costo-beneficio que tengo que analizar y ahí es ese punto, ¿verdad? Que vamos a trabajar de hasta dónde modelar los fenómenos. Posteriormente vamos a hablar de estudios de caso que ameritan la simulación de transitorios electromagnéticos debido a los tiempos de las dinámicas de estos eventos. Y ahí, posteriormente me gustaría hablar brevemente sobre cómo es que se desarrollaron los transitorios electromagnéticos como tal y el software de transitorios que se puede utilizar, ¿verdad? Porque existen varias alternativas y hay que saber escoger la herramienta de cada caso. La que uno tenga a disposición, primero es, por lo general es lo que manda, pero también cuáles son las que tengo para diferentes finalidades, como hacer prototipos o ya implementación comercial o prueba de algún software que me haya pasado algún fabricante, algún programa, algún modelo que me haya pasado un fabricante. Y al final hablaremos brevemente de un circuito sencillo para que se entienda esta comparación.
Ah, bueno, y los requisitos. La idea es cómo salir con esa herramienta, ¿verdad? Saber cuándo plantear un estudio, cómo plantearlo, ¿verdad? ¿Qué voy a necesitar? Y esa es la parte del ejercicio, el punto 6. Entonces, bueno, primero vamos a hablar entonces de las definiciones, ¿verdad? De transitorios electromagnéticos. Entonces, primero tenemos que conversar sobre el término transitorio, ¿verdad? Transitorio es una parte de la respuesta de los sistemas eléctricos a alguna perturbación. Entonces, ¿qué sería esto? Como cuando nos enseñan el circuito más sencillo, donde teníamos una resistencia y un capacitor y un interruptor y una batería. Entonces nosotros apretamos el interruptor para encender el circuito y permitir el paso de corriente y nosotros veíamos una dinámica de transición, ¿verdad? De carga del capacitor hasta el punto en que él ya se cargaba totalmente con el valor de tensión de la fuente y él paraba de conducir corriente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener prácticamente dos estados. El primero es el estacionario, que cuando el circuito está periódicamente quieto, ¿verdad? Como en la figurita aquí del lado izquierdo inferior, donde tenemos un estado estacionario A y uno B. Y lo que sucede entre esos dos instantes, entre esos dos estados, es el transitorio. O sea, todo el momento en el que hay cambios, eso es un transitorio. Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Ahora, existen diferentes métodos para la resolución de estos sistemas. Entonces, cuando yo hablo de transitorios, nosotros vamos a inevitablemente necesitar las famosas derivadas, a las que todo el mundo le huye, ¿verdad? Las ecuaciones diferenciales. La suerte de muchos estudios es que nosotros consideramos que las ecuaciones a nivel de la red, a nivel eléctrico, son rápidas lo suficiente para no necesitar las derivadas. Pero en los transitorios sí las necesitamos porque tenemos que ver cómo evolucionan las diferentes características eléctricas en el tiempo. Entonces, las técnicas que ocupamos, por ejemplo, para resolver las algebraicas, por ejemplo, inversión de matrices, iteración numérica, como el famoso método Newton-Raphson, me permiten encontrar una solución de un sistema algebraico, pero ya para los transitorios necesitamos métodos de integración. Y esta es una de las herramientas que nosotros necesitamos para entender los transitorios, porque muchos software tienen varias alternativas para los métodos de integración y dependiendo del sistema que estemos trabajando, algún método se ajusta mejor a cierto problema que otros. Tenemos que entender también que a veces nosotros podemos llegar a confundir una inestabilidad del sistema con una inestabilidad numérica. Y esto sucede por la elección adecuada de los métodos de integración, del paso de integración, de las condiciones iniciales, entre otras variables porque cada vez que nos acerquemos más a la realidad, aumentamos el detalle del modelo y tenemos que ser más cuidadosos con estos detalles. ¿Ok? Pues bien, transitorio electromagnético se diferencia de la famosa estabilidad transitoria porque nosotros tenemos que incluir dinámicas eléctricas, o sea, las capacitivas y las inductivas. Cuando nosotros hablábamos de los famosos estudios de estabilidad, como el curso del profesor Gustavo Valverde, nosotros vemos dinámicas que son ligeramente más lentas en el sentido de que duran segundos o hasta minutos o inclusive horas, ¿verdad? Estas son las dinámicas electromecánicas. ¿Ok? Las electromagnéticas van a durar segundos, milisegundos o inclusive microsegundos. Si nosotros hablamos de dinámicas como los rayos o los arcos eléctricos por interrupción, conexiones de bancos de capacitores, todo este tipo de maniobras, sean intencionales o no intencionales, van a generar fenómenos muy rápidos que a veces pueden acabar afectando la operación del sistema o a la propia integridad de los equipos. Entonces, de ahí que viene la necesidad de estudiar estos transitorios electromagnéticos. ¿Ok? Esto es como un resumen, ¿verdad? De para qué me pueden servir. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a tener siempre un transitorio electromagnético cuando tengamos un intercambio de energía, ¿verdad? Un intercambio de energía, una oscilación entre dos componentes. Si pensamos desde la perspectiva de un circuito inductivo capacitivo, como el famoso RLC serie, nosotros sabemos que él tiene una frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia de esa oscilación natural va a aparecer cuando haya un intercambio de energía almacenada en el capacitor en dirección al inductor y de vuelta. Entonces, estos tipos de fenómenos solo se pueden modelar si nosotros tenemos un grado de detalle mayor
y si utilizamos también la herramienta adecuada para esto. ¿Ok? ¿Para qué es que me sirven ellos? Entonces, al final de cuentas, para tres finalidades como grandes sombrillas de estudio. La primera es reconocimiento de potenciales eventos, como esto que les digo. Si yo quiero entender tal vez cuál es la frecuencia de resonancia de mi circuito, yo lo que hago es una serie de perturbaciones y después observo qué frecuencias de oscilación aparecen. O lo que yo puedo hacer también es agregar una frecuencia de oscilación forzada, ¿verdad? Hacer un barrido de frecuencia y observar cuándo es que el circuito tiene una respuesta máxima o mínima. En ese caso encontré una resonancia. Además, también me sirve para entender a nivel de predicción, cuándo es que yo voy a tener, algún fenómeno o si es que voy a tener algún fenómeno. Ahora, he estado notando que los códigos de red cada vez se aproximan más a los estudios electromagnéticos debido a las dinámicas rápidas que se presentan por culpa de los convertidores estáticos. ¿Qué son convertidores estáticos? Electrónica de potencia aplicada, por ejemplo, a generadores, a compensadores reactivos, a baterías, a dispositivos de transmisión de potencia flexibles, los famosos FACTS, generación distribuida, ¿verdad? Todo este tipo de dispositivos que incluyan dinámicas rápidas, van a necesitar de esos estudios para comprobar compatibilidad con los códigos de red. ¿Ok? Entonces, todos estos estudios van a requerir de un modelo de transitorios electromagnéticos para ciertos fenómenos. Y finalmente nosotros tenemos, digamos, estudios de mitigación. Los de mitigación me van a servir entendiendo que tengo un problema para diagnosticar, reproducir el problema en la simulación a partir de mediciones que he tenido del fenómeno y proponer soluciones, como por ejemplo, yo tengo una línea de transmisión que está localizada en una región que tiene alta incidencia de rayería y lo que se puede hacer es colocar estratégicamente en ciertas posiciones de la línea para rayos. Ahora, ¿qué tantos pararrayos? ¿Qué tipo de pararrayos? ¿Cómo voy a hacer el sistema de puesta a tierra? Una vez que implemente también estos sistemas de protección, ¿cómo es que se van a ver las sobretensiones ya en los puntos de interés, que sería cerca de las subestaciones? Si estas sobretensiones efectivamente van a ser mitigadas para no producir un backflashover, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, les presento un primer estudio de caso por acá. Entonces, ahí lo podemos ir discutiendo. Entonces, lo primero que a mí me llama la atención para entender los transitorios electromagnéticos acá es las armónicas. Y de hecho, eso es un temilla que nosotros conversamos cuando estamos estudiando que se vende como el fin del mundo, ¿verdad? Las famosas armónicas. Y en realidad es interesante estudiarlas porque a nivel visual, nosotros podemos apreciar que las armónicas están afectando la forma de onda del circuito eléctrico. Se supone que la red debería ser sinoidal. Para esto fue diseñada, ¿verdad? Una onda que se vea como un seno pura y no distorsionada. Pero cuando nosotros empezamos a agregar electrónica de potencia en mayor y en mayor cantidad, nosotros vamos a observar que va a surgir una distorsión no solo en la corriente que demanda esa carga, sino también en cómo reacciona la red. ¿Ok? Y para esto nosotros necesitamos modelos de las cargas no lineales. Entonces, una carga lineal, ¿qué sería? Una resistencia, una inductancia, una capacitancia. ¿Qué otras cargas por ahí que se pueden modelar como estos tres elementos? Motores, ¿verdad? Por ejemplo, que estén directamente conectados a la red. Hornos, por ejemplo, mientras no sean hornos de arco eléctrico, ¿verdad? Porque este ya es un fenómeno no lineal. Pero bueno, cuando nosotros nos acercamos a lo que es la electrónica de potencia de fuentes controladas, por ejemplo, para computadoras, centros, ¿cómo se llama? Data centers, los famosos hornos de fundición de metal con arco eléctrico. eh, Inclusive, bueno, hay iluminación que produce bastante contenido armónico. Entonces, todo esto es
porque existen diodos, transistores que están haciendo recortes parciales de la forma de onda que entra al dispositivo. Entonces, cuando esto sucede, hay interrupciones secuenciales, hay, ¿cómo es que se llama? Hay, rectificación, etcétera. Y esta forma de onda de corriente al final tiene que pasar por algún lugar de la red. Cuando ella se dirige hacia ¿cómo es que se llama? Hacia la fuente equivalente del sistema de potencia, atraviesa las diferentes impedancias, como en este caso de acá, atraviesa el RG y el LG, y inevitablemente va a producir una caída de tensión a través de ellas, que se va a manifestar en el punto de acople común de la carga que es lineal, la que no tiene la culpa de la distorsión. Bueno, y cuando esto sucede, entonces la carga que o sea, la carga que es lineal va a empezar a consumir también una corriente no lineal porque existen distorsiones en sus terminales. Entonces vean que una afecta al sistema y el sistema acaba produciendo una afectación sobre la carga lineal también. Entonces, en términos de compatibilidad de los dos clientes, en esos casos, supongamos que eran dos clientes, uno me está afectando al otro. Entender por qué es que esto sucede, por qué, qué tipo de distorsiones me va a inyectar este cliente, ¿verdad? Este no lineal, a qué grado es capaz el sistema de absorber esta no linealidad para mantenerse dentro de los estándares de calidad de energía para los otros clientes, a quién culpar en este caso, o quién será el causante, ¿verdad? De esta distorsión, porque inclusive algo que puede llegar a suceder con estas cargas no lineales es que un cliente tiene una distorsión inyectada, inclusive si ya pasa por un estándar de la ISA y todo el asunto, que está dentro de los valores aceptables. Pero resulta que otro cliente en las proximidades tiene un banco de capacitores para compensación de reactivo de su instalación. Pues bien, si la corriente que está siendo inyectada, alguna de sus componentes, coincide con estas frecuencias de resonancia que el capacitor del cliente para corrección de factor de potencia produce con respecto a la red, pues existe una magnificación de estas distorsiones. Entonces vean que ya no es un problema apenas de una persona, sino que es un problema sistema, ¿de acuerdo? Y este tipo de cosas nosotros las podemos observar a través de la simulación de transitorios electromagnéticos. Y uno puede pensar, pero ¿por qué no apenas hacer un estudio de resonancia? Pues bien, ahora nosotros tenemos que los dispositivos de electrónica de potencia se ha determinado que se modelan más correctamente si se incluye la impedancia equivalente que ellos producen, que el sistema ve en las diferentes frecuencias. Entonces, para modelar correctamente estos dispositivos, podemos hacer simulación de transitorios electromagnéticos, un barrido en frecuencia y entender un perfil de impedancia y un perfil de inyección de armónicos. ¿Bajo qué circunstancias? Pues bien, si se está inyectando más o menos potencia, si se utilizan modos de control distintos, si se incluyen dispositivos adicionales de filtrado, etcétera, todo esto va a afectar a nivel de inyección en las diferentes armónicas. Entonces, para tener esa manipulación, para tener ese feeling, ese know-how de qué es lo que realmente está sucediendo, necesito elevar el nivel de detalle. ¿Sí? Otro estudio, que ya me había adelantado un poco hablando sobre él, es el de los rayos, ¿verdad? Las famosas descargas atmosféricas. Bien, entonces con las descargas atmosféricas, nosotros tenemos fenómenos en el orden de los microsegundos. Cuando esto sucede, necesitamos considerar una serie de detalles en el modelo, como por ejemplo que las líneas ya no se pueden modelar como un fasor y la red eléctrica como un fasor. Recordemos el concepto de fasor, que era que una onda sinoidal dentro de un espacio de tiempo, una ventanita, se comporta de forma periódica. Entonces, si yo me muevo a la misma velocidad que esta onda, yo la puedo ver como si estuviera estática. Y en ese caso, modelo una forma de onda como apenas una magnitud y un ángulo de desfase. Pues bien, en este caso ya no lo puedo realizar porque estoy trabajando en un intervalo de tiempo que ni siquiera llega a un periodo de frecuencia fundamental. Ya no llega a 1 entre 60 Hz.
no llega a 1 entre 50 Hz. Entonces tengo que sí o sí modelar las formas de onda. ¿Ok? Entonces en este caso, nosotros necesitamos de las dimensiones de la línea de transmisión, inclusive modelar los hilos guarda, que son los que están en la parte superior de la línea de transmisión. Y con esto nosotros construimos un modelo de parámetros distribuidos, por ejemplo, y que contemple el acople inductivo y capacitivo entre las diferentes líneas de fase y los famosos hilos guarda. Y nosotros proponer un punto en el cual va a ocurrir la descarga atmosférica. Esto se puede hacer con uno de aquellos mapas isoceráunicos, creo que es que se llaman, sí. Estos son mapas que se tienen planteados ahí según el número de descargas detectadas, ¿verdad? Y con esto podemos entender una probabilidad en qué punto es más alto la incidencia, ¿verdad? De los rayos y proponer medidas de mitigación en estos puntos. Ahora, ¿qué otro dispositivo necesitamos para este tipo de estudios? No solo las distancias y la línea, ¿verdad? Y la torre, sino que también necesitamos los pararrayos. Y los pararrayos nosotros los vamos a modelar como impedancias no lineales, porque ellos son en realidad un dispositivo que lo que hace es que cuando ustedes tienen un nivel de tensión adecuado, él es un circuito abierto, él es una resistencia muy alta, entonces no está consumiendo potencia. Pero cuando cae una descarga atmosférica, el exceso de energía en la línea y en el sistema se manifiesta como una sobretensión. Entonces, esta sobretensión va a ser detectada por mi pararrayos y en ese momento el pararrayos lo que va a decir es, me voy a comportar como un cortocircuito. Y ese cortocircuito, si ustedes están familiarizados con los estudios de corto, lo que hace es bajar la tensión, ¿verdad? Entonces, lo que él hace es sacar ese exceso de energía a través de él durante ese corto intervalo de tiempo para que los demás dispositivos de la red no tengan que disiparlo y sufrir operaciones inadecuadas o inclusive dañarse. Entonces, este es un modelo en la parte inferior sobre esta línea de transmisión. Vean que se segmenta en 3 porciones, ¿verdad? Supongo que es por la transposición. Se modela en esta parte también el impulso de descarga atmosférica e inclusive ya existen normativas que nos dicen, utilice esta onda de acá y dimensione esos tiempos de acontecimiento del evento según que el punto máximo, 50%. Inclusive se le puede asignar un valor de corriente normalizada a los rayos también. Y nosotros agregamos esa descarga por acá como una fuente de corriente controlada. Y posteriormente se observan las tensiones del sistema. Pero, ¿qué serán estos picos de por acá? Pues bien, esos son los famosos backflash, ¿verdad? Esto sucede, ¿verdad? Porque cuando se eleva mucho la tensión en algunos puntos de la red, los acoples capacitivos van a entrar en efecto y voy a tener descargas entre los diferentes elementos, que sería entre la línea y la torre, ¿verdad? Entre las diferentes líneas, en fin, puede suceder este fenómeno de arco de varias formas. Y aquí hay una comparación, este, cuando nosotros hacemos el estudio con pararrayos y sin pararrayos. Pues bien, vean que las magnitudes en el punto de impacto efectivamente son similares en ambos casos, pero cuando nosotros nos fijamos en la subestación, sin el pararrayos, se puede llegar en cortos instantes de tiempo a tensiones de megavolts. Eso todavía no hemos desarrollado sistemas que lleguen a megavolts, si no me equivoco. Vamos a ver, ya un megavolt sería 1000 kilovolts. No, sí, 1000 kilovolts. Ya son tensiones considerables. Suponiendo que el sistema no opere esa tensión, ya es inadecuado, ¿verdad? Este caso llegó a 2 megavolts, ¿verdad? Pero ya con el pararrayo, nosotros podemos ver que la tensión no llega a superar los 400 kilovolts. Entonces, efectivamente, el pararrayo llegó a proteger a la subestación, ¿verdad? Ahora, otro estudio de caso que tenemos por acá también, y me refiero al término de flexibilidad que les comentaba previamente.
Cómo modelar adecuadamente un inversor, cómo diseñar inclusive un inversor para un control de velocidad de un motor trifásico. Si ya el motor trifásico arrancando sabemos que tiene un transitorio, que normalmente lo que hace es requerir una corriente de entre 6 y hasta 10, 11 veces la corriente nominal del motor, esto nos produce una afectación en los diferentes dispositivos, ¿verdad? Inclusive puede llegar a disparar protecciones de baja tensión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a necesitar en este caso? Entender cómo es que funciona el inversor por dentro. Entonces, para esto, saber cuál es la tecnología que se usa para modelar adecuadamente el modelo aquí a través del software de transitorios electromagnéticos es fundamental. Entonces, algo que se va a ver en el curso es la introducción como tal, porque es un tema por sí solo, de cómo es que opera la modulación de ancho de pulsos. ¿Qué tiene más allá de la modulación de ancho de pulsos? ¿Cómo es el control de velocidad del motor? ¿Cómo es el control que mantiene la rectificación del bus DC constante? ¿Cómo es que yo inclusive con una instalación monofásica puedo producir tensión trifásica conmutada para accionamiento de cargas trifásicas? Entonces, esto me lo permite observar y modelar en detalle la simulación de transitorios electromagnéticos. Inclusive, ¿qué se puede llegar a observar? Armónicos de alta frecuencia. ¿Cómo necesito yo diseñar un sistema de filtrado para evitar que se propaguen a ciertos puntos de mi instalación eléctrica, ¿verdad? O inclusive entender la interacción de diferentes controladores entre sí. Ya se ha visto en algunos casos que si no se diseña correctamente el controlador, puede haber una inestabilidad en altas frecuencias entre dos controladores. Principalmente en cuáles casos se ha observado esto, en microredes. Entonces las microredes ahora que están más de moda, están más en boca, ¿verdad? De la gente. Las microredes, por lo general utilizan generación fotovoltaica, por lo general utilizan baterías. Y estas son tecnologías que requieren rectificación de DC a AC. La mayoría de las cargas normalmente son en AC. Y pues bien, si tenemos varios puntos de generación la microred, varios dispositivos de almacenamiento, claro, tiene que haber un controlador centralizado que se encargue de hacer la coordinación, pero en estas frecuencias más altas, no en la fundamental, nosotros podemos tener interacción de los diferentes controladores y esto es lo que se conoce en las nuevas definiciones de la IEEE como estabilidad de banda larga o Wide Band Stability. Recientemente, hace como unos 3 años, 2 años, la IEEE actualizó las definiciones de estabilidad para incluir este tipo de estabilidad por control y más en detalle también la estabilidad por resonancias subsíncronas de dispositivos de electrónica de potencia. Resulta que ya no únicamente los generadores sincrónicos y las diferentes máquinas pueden sufrir con estabilidad subsíncrona por la conexión de bancos de capacitores serie para compensación de líneas, por ejemplo, sino que también los dispositivos de electrónica de potencia pueden pasar por este problema. Ok, entonces más un motivo por cual aprenderlas sobre transitorios. Nosotros tenemos que pensar en todas estas habilidades adquiridas, no solo a lo largo de la carrera, sino también a lo largo de nuestra vida, como una caja de herramientas. Entonces, ¿con qué arrancamos nosotros cuando empezamos el estudio en el mundo eléctrico? Pues bien, como les comentaba, leyes físicas, toda la parte de Kirchhoff, Ohm, potencias, Maxwell, ¿verdad? Ya Maxwell es un nivel un poquito más elevado, pero digamos que es parte de los fundamentos para construir encima de él los siguientes modelos como el de flujo de potencia, ¿verdad? Cómo utilizar el Newton-Raphson para resolver estos sistemas, llegar a ver qué fenómenos de estabilidad de tensión para la transferencia máxima de potencia a través de una línea, cómo entender las dinámicas electromecánicas del sistema también, ¿verdad? Ahí metido como entre transitorios electromecánicos y flujos de potencia están los estudios de cortocircuito. Pues bien, los estudios de cortocircuito, ya me sirven para estudiar el sistema no cuando está funcionando bien, sino durante las fallas.
Entonces, inevitablemente voy a tener fallas en mi sistema. Ningún sistema es perfecto. Por ejemplo, no podemos evitar que los árboles crezcan y eventualmente alguna rama toque, una línea de distribución. No podemos, evitar que suceda, alguna descarga atmosférica, etcétera, ¿verdad? Entonces necesitamos de estudios de cortocircuito para dimensionamiento de protecciones también y la coordinación de las diferentes protecciones en el sistema eléctrico, ¿verdad? Posteriormente viene el de transitorios electromecánicos, a pesar de que, digamos, de que el cortocircuito está abajo de él, el transitorio electromecánico requiere flujos de potencia y modela el sistema ante diferentes eventualidades. Entre ellas se puede modelar cómo responde un generador sincrónico a un cortocircuito en sus terminales, qué tanto se me va a acelerar. Entonces, el transitorio electromecánico me permite observar grandes perturbaciones, desconexiones de líneas, salidas de bloques de generación, salidas de bloques de carga por esquemas de desconexión por baja frecuencia, etcétera. Y para esto necesito las ecuaciones diferenciales. Entonces, conforme nosotros vamos subiendo en esta pirámide de habilidades, nosotros vamos viendo que cada vez se necesita especializarse más, cada vez se necesita estudiar más, cada vez hay menos personas capacitadas. Y esto es normal, porque son estudios más específicos. Ahora, ¿dónde es que están, a mi opinión, una gran cantidad de oportunidades latentes a nivel profesional en la capacitación de estudios específicos de simulación y modelado de transitorios? ¿Ok? Cuando ya nosotros pasamos del mundo electromecánico con las dinámicas de las calderas, las dinámicas de las cargas, las dinámicas de los generadores a nivel inercial, a nivel de control primario y secundario, nosotros pasamos al transitorio electromagnético, que es el mundo donde ya no podemos modelar a la red como un fasor, sino que tenemos que verla en su forma más pura, que es la forma de onda, porque existen dinámicas que son más rápidas que ese pequeño intervalo de 1 entre 60 Hz. Si no me equivoco, es 0.12 segundos. ¿Ok? Este, pues bien, milisegundos, 0.12 milisegundos, si no me equivoco, sí. Bueno, 12 milisegundos, sí, sí, 12 milisegundos, si no me equivoco. Después hago el cálculo, gente. Yo no soy bueno haciendo números de cabeza por aquello. Este, pero ahí nosotros también, no, ¿por qué, digamos, el nombre de la charla es acercándonos al ápice? Porque, digamos, lo que yo les comentaba, uno puede irse hasta el infinito y más allá para modelar las cosas en mayor detalle. Entonces, ¿qué hay más allá? Nosotros tenemos un tipo de modelos que se llaman elementos finitos. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre esto, pero por ejemplo, para entender bien cómo es que funcionan las descargas parciales o el famoso efecto corona, uno hace una sección transversal de un cable y a través de él hace circular una corriente. Y usted modela los diferentes hilitos conductores que tiene este cable, inclusive cuáles las características del aire que está alrededor, si tiene humedad, si no tiene, etcétera. Este, si ustedes tienen un aislante, qué tipo de material es, cuál es su constante dieléctrica, cuál es su permeabilidad magnética. Y entonces uno ya puede observar cómo es que el campo eléctrico cambia alrededor y el campo magnético alrededor de esta sección transversal del conductor. Esto lo utiliza la gente que hace diseño de equipos o que se enfoca a estudiar, digamos, fenómenos como el efecto corona, ¿verdad? O el efecto piel también, ¿verdad? Entonces, por lo general es como un mapa de calor, no sé si lo han visto, con varios colores. Los elementos finitos agarran esa superficie y la dividen en un montón de cuadraditos pequeñitos. Y cada cuadradito pequeñito, cada cajita, se le aplican las ecuaciones de Maxwell, o sea, las ecuaciones físicas más detalladas. Transferencia de calor, este, la parte de las ecuaciones de Maxwell para el fenómeno electromagnético. Se le aplica la ley de Ohm en su estado más puro prácticamente, ¿verdad? Etcétera. Entonces, se entiende mejor con pequeños cuadraditos cómo es que cada cuadradito interactúa con otros y se hace ese mapa de calor, ¿verdad? Ahora, vean que no se puede hacer esto con, por ejemplo, un sistema de potencia completo, apenas se puede hacer con una pequeña porción de un elemento.
Y esto es porque el nivel de simulación y de detalle no me permite volverme loco y subir demasiado el modelado de toda la red, porque no podría resolverlo nunca con una computadora. Entonces vean que cada vez yo voy necesitando de herramientas diferentes para cada uno de los estudios. Y finalmente, bueno, si yo no tengo un modelo preciso o lo estoy desarrollando, yo llego con el equipo en la vida real y lo pongo en un banco de pruebas, en un laboratorio, ¿verdad? Ese es como el ápice, ¿verdad? Cuando ya empezamos a trabajar ya directamente con el hardware. Con respecto a esto de los hasta dónde modelar, vamos a ver cómo estoy de tiempo para ver si no me estoy extendiendo demasiado. Y sí, un poquillo, pero vamos bien. ¿Hasta dónde modelar? Ya habíamos conversado un poco sobre esto y vean que cada uno de los fenómenos que yo tengo en el mundo de sistemas de potencia tiene tiempos de dinámicas distintos. Entonces, al arranque nosotros tenemos los más lentos, que son los fenómenos de arco. ¿Ok? Toda la parte que es rayería, y este es otro, ¿verdad? Microsegundos. Seguimos avanzando y nos empezamos a encontrar con fenómenos que todavía están por debajo de los tiempos que necesito para modelar la onda adecuadamente, la fundamental. Ahí están los de interrupción, los controles de inversores. Posteriormente llegamos a la resonancia subsíncrona, a las dinámicas de flujo del estator de las máquinas rotativas. Después ya llegamos a las dinámicas de los rotores, de sincronización de las máquinas con la tensión de la red. Y después vemos los controladores más externos como los primotores, ¿verdad? La parte de estabilidad de tensión y finalmente las dinámicas de calderas y otras. Si nosotros seguimos adelante, llegamos eventualmente al mundo del planeamiento energético, donde ya trabajamos con modelos de optimización y no nos preocupamos por las variaciones temporales cortas, sino que nos preocupamos por una extensión más grande. ¿Sí? Entonces, todo depende de cuánto tengo yo de tiempo y de recurso para hacer estas simulaciones. Entonces, qué tanto detalle, qué tanto costo, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con esta balanza. ¿Ok? Depende de qué tanta computación, capacidad computacional tengo, qué tanta información disponible tengo y qué tanta gente tengo para interpretar los resultados y construir estos modelos. Entonces, ¿hasta dónde modelar? Yo les traigo brevemente un estudio de caso que sucedió, que un colega en algún momento me comentó, de que los pararrayos al final de una línea de distribución estaban explotando a diestra y siniestra. Y entonces se llegó a hablar con el proveedor de los pararrayos para preguntarle por qué estaba sucediendo esto. Y él dijo, bueno, puede ser un defecto en el lote de fabricación, entonces te voy a mandar nuevos pararrayos. Y se instalaban nuevos de otro lote y explotaban de nuevo. Y entonces, ¿qué hizo el dueño de la instalación? Dijo, no, ¿sabe qué? Este fabricante no sirve. Voy a instalar otro fabricante. Y explotaban igual. Entonces ya ahí se dieron cuenta de que había un problema en la instalación. Así se instaló un analizador de energía y lo que eventualmente se hizo fue llamar al departamento de una empresa eléctrica que se dedica especialmente a estudios diferentes, digamos, departamento de estudios especiales, ¿verdad? Y se dieron cuenta a través de un mapeamiento, un levantamiento del circuito, de que había un transformador de pedestal que estaba conectado a una instalación como debía estarlo, pero que era alimentado por una línea subterránea con una distancia considerable. Y las líneas subterráneas, nosotros, digamos, tenemos que entender bien su modelo, porque en realidad las distancias considerables ya hacen que su efecto capacitivo sea mucho más elevado de lo esperado. Y en este caso, había un mal funcionamiento de uno de los interruptores tripolares. O sea, el interruptor que era tripolar, que se supone que deberían los tres contactos accionar al mismo tiempo, apenas accionaba dos. Entonces, en este caso se producía un camino serie entre la línea, el transformador y la capacitancia de la línea. Entonces, como del ejemplo del superior derecho. ¿Por qué esto sería un problema? Pues bien, porque los transformadores tienen un núcleo de hierro y el núcleo de hierro es saturable. Y cuando se satura el núcleo de hierro, yo tengo distorsión de onda. Y cuando esto está conjugado con una capacitancia, tenemos el famoso fenómeno de ferro resonancia. ¿Qué es
una sobretensión prácticamente permanente. Este es un fenómeno complejo y al detectar este fenómeno, digamos, al detectar el pararrayos que había una sobretensión permanente, de ahí él explotaba, porque él no está diseñado para funcionar permanentemente. Él funciona con impulsos que inclusive duran microsegundos. A pesar de que estas sobretensiones eran mucho menores que las que recibe una descarga atmosférica o las que produce una descarga, pues bien, por su estado de constancia a lo largo del tiempo, destruía los pararrayos. Y pues bien, este tipo de cosas solo se hacen haciendo un levantamiento y haciendo simulaciones de transitorios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para modelar yo este tipo de fenómenos? Bueno, ¿qué cosas necesito, verdad? Tengo que hacer siempre una lista de características de cosas. Entre ellas, la resistencia, inductancia y capacitancia de las líneas. ¿Cuáles son las características eléctricas? Vean que ahí tiene las diferentes capas. Existen modelos para esto. Entender también qué tipo de línea voy a utilizar, si es una de parámetros distribuidos o una de parámetros concentrados. Entender la curva de reacción de los pararrayos, entender la característica de saturación del transformador, si tiene cargas conectadas o no. Saber también cuál es el equivalente de red que voy a utilizar, saber también qué escala de tiempo voy a trabajar, qué método de integración voy a utilizar, cómo modelo los interruptores, si necesito llegar a modelar, por ejemplo, cómo funciona su cámara de disipación de arco, etcétera. Entonces, vean que tengo que hacer siempre una listita de cosas, sabiendo cómo es que funciona la física del fenómeno. Entonces, no es llegar y simular y ya, porque si no, no vamos a dar con el fenómeno que queremos reproducir o que queremos detectar. Tenemos que tener ese conocimiento previo y para eso ni modo, hay que leer bastante, hay que estudiar bastante, hay que capacitarse bastante y hay que ir aprendiendo a lo largo de la vida con diferentes estudios de caso. Entonces, otros estudios de caso que les presento por aquí. Como veo que estoy un poquito apretado con el tiempo, no voy a extenderme en exceso, pero toda esta paleta de estudios y mucho más son los que nosotros podemos modelar a nivel de sistemas de transitorios electromagnéticos. Entonces, bueno, una dinámica que voy a trabajar con las personas que participen del curso, por ejemplo, es la construcción del estudio de caso como lo hice acá. Entonces, ¿qué son las listas de cosas que necesito para modelar ese fenómeno? Entonces, a lo largo del curso se van a ver todas las herramientas necesarias, mínimas, para poder realizar estudios de transitorios electromagnéticos de diferentes fenómenos. Descargas atmosféricas, cargabilidad de circuitos por efecto también de vehículos eléctricos, saber si hay corrientes parásitas, por ejemplo, en transformadores, entender también las descargas parciales que se producen por la pérdida de vida útil de cableados subterráneos, energización de equipos, líneas de transmisión, transformadores para saber si existe algún potencial disparo de protecciones de distancia, estabilidad, etcétera, análisis post-mortem, diseño de mallas de control, todo este tipo de cosas, se pueden realizar con estudios de transitorios electromagnéticos. Pero hay que tener en cuenta que no todos requieren estudio de transitorio, porque esto es lo que decía mi supervisor. Es como matar una hormiga con un cañón. Entonces nosotros tenemos que saber seleccionar bien la herramienta para no complicarnos en exceso. Okay, este ejercicio lo voy a dejar para el curso porque veo que el tiempo está un poquito apremiante. Básicamente era seleccionar uno de estos de acá y hacer el listado de detalles, porque me gustaría que tengamos una parte de discusión con respecto a preguntas y de lo que he hablado hasta el momento. Ahora, quiero destacar lo siguiente. No existe apenas una herramienta de simulación, sino que nosotros tenemos una gran paleta a nivel comercial de software que se pueden utilizar para realizar este tipo de estudios. Algunos de ellos son pagos, algunos de ellos son abiertos, por ejemplo, el ATP. Algunos de ellos también son más comerciales que otros. Algunos de ellos están disponibles en la empresa que trabajo y otras no. O tengo licencia o no tengo licencia.
unos de ellos sirven más para prototipos que otros. Entonces, la idea nuevamente es escoger la herramienta adecuada para cada uno de ellos. Tengo una pregunta de César por acá. Gracias, César. Dice, ¿en qué nivel electromagnético queda la falla de línea de distribución con contacto directo a tierra? Vamos a ver, César, creo que voy a habilitarle el micrófono, para que elabore un poquito más a qué te refieres nivel electromagnético, por favor, para ver si consigo atenderte la duda. Vamos a ver. Larisa, si me haces el favor de habilitarle el micrófono a Buenos César. días, ¿me Gracias. Ya. escuchan? Pura vida. ¿Cómo están? Adelante. Bien, gracias. ¿Y Pues, usted, César? pues interesante tu charla, estoy aprendiendo bastante. Qué dicha, me alegro. Por favor, elabore Lo, un poquitico con la lo que pregunta. sucede es que acabamos de tener una falla en una línea de distribución que está en la Tierra y Ujú. nos afectó una transferencia automática. Entonces, ya conociendo lo que estás indicando, hay una especie ahí de transición de lo que es electromecánico a electromagnético. Me gustaría saber esa parte. De acuerdo. Yo creo que lo que se puede hacer primero es elaborar una lista de potenciales cosas que pueden ser. Ok, entonces, si sucedió una falla y lo que hizo fue accionar el dispositivo de forma indebida, ¿fue eso lo que sucedió o más bien se abrió o qué fue lo que sucedió en ese caso? La Indebida, transferencia. Entonces, funcionamiento él lo indebido. que hizo, él se abrió. Entonces, ¿y esta transferencia era para reconfiguración de circuito o era para pasar, por ejemplo, de una alimentación de un generador a la red o De un cómo era? generador a la red. Ah, interesante. Entonces, el generador no estaba operando, ¿verdad? Y cuando sucedió el cortocircuito, se pasó de la red al generador. Eso fue lo que sucedió. Afirmativo. Probablemente lo que sucedió, entonces, usando mis digamos, características de detective así por encimita, yo podría decirle que la transferencia detectó una baja tensión, lo suficiente dentro de su programación para entender que hubo un fallo en el suministro eléctrico y se accionó. ¿Sería así? Sí, sería así, pero yo creo que más que todo también tuvo efectos de picos electromagnéticos que afectó la circuitería electrónica de la transferencia. Interesante. Bueno, habría que hacer el análisis entonces de las formas de onda, si es que existe algún tipo de registro. Y si no, levantar el modelito y ponernos a hacer pruebas con la simulación y tal vez dar con el clavo de qué podrá haber sido lo que sucedió. Pero sí, Gracias. no, de acuerdo, gracias por la intervención. Aquí tenemos otra pregunta de Elías. Nos dice que las tormentas solares que ocurrió recientemente con cierta intensidad, ¿cómo afecta a los sistemas de potencia y cómo se modelan estos fenómenos? Excelente pregunta, Elías. De hecho, acabo de ver un seminario al respecto de cómo es que se modelan este tipo de fenómenos. Pues bien, en Canadá, si no me equivoco, era Hydro-Québec. Sucedió durante las recientes tormentas solares. Este, que, digamos, el campo magnético de estas emisiones del Sol, ¿verdad? Acaba eventualmente llegando a la Tierra y estos campos magnéticos pasan, queriendo o no, a través de los transformadores. Y en los transformadores se inducen corrientes parásitas, ¿verdad? Como debería suceder apenas con la fundamental, pero también sucede, ¿verdad? Con estas tormentas magnéticas, pasan por el núcleo, pasan por uno de los devanados. Faraday Lenz te produce entonces una tensión inducida y estas tensiones inducidas producen cambios en la corriente del circuito que acaban cambiando, por ejemplo, las tensiones, el factor de potencia del circuito. Y lo que sucedió en Canadá, por ejemplo, fue que se dispararon las protecciones de los static var converters.
de los compensadores, perdón, de los compensadores estáticos, que son los que encargados para hacer el control del factor de potencia y la compensación reactiva. Debido a esto, uno lo analiza a nivel de estabilidad de tensión, la capacidad de reactivo para mantener las tensiones operando dentro del intervalo correcto se acortó, el margen de estabilidad se acortó. Entonces, en este caso, el sistema tuvo que empezar a disparar carga por el concepto de estabilidad de tensión. Esto fue lo que sucedió por falta de reactivo. Las tormentas, hicieron una serie de blackouts. Entonces, lo que se hizo fue cambiar los parámetros de de las protecciones de disparo de los static bar converters para que contemplaran potenciales eventos geomagnéticos. Pero sí, esto se acaba modelando, digamos, como una corriente parásita o como un flujo parásito en los transformadores, que también puede suceder inducción a través de las líneas, pero donde más afecta es directamente sobre los transformadores. Gracias, Elías. Vamos a ver, voy a atender una preguntita más de Elías por acá. Entonces nos dice, las herramientas de inteligencia artificial, ¿cómo pueden ayudar a los expertos de modelado de sistemas de potencia? ¿Hasta dónde pueden poner en riesgo la empleabilidad de los mismos profesionales? Ay, Elías, esto es una pregunta genial, pero cabe más en el curso de sistemas de potencia con inteligencia artificial, que es el otro que vamos a dar el profesor Marvin Cotto y yo. Pues bien, yo resumidas cuentas, aquí creo, que los sistemas de inteligencia artificial funcionan muy bien en pequeños nichos. Todavía no hemos llegado al nivel general de inteligencia artificial. Entonces, somos buenos para resolver problemas a nivel de inteligencia artificial en nichos muy específicos. No tenemos una herramienta que resuelva absolutamente todas las aplicaciones. Entonces, para eso necesitamos un montón. Y además, para tenerlas y que funcionen bien, hay que entrenarlas con datos depurados. Entonces, para esto hay que levantar una gran cantidad de datos, como lo hacen normalmente estas compañías de Beta y toda esta gente, Meta, perdón, ¿verdad? Entrenan las inteligencias con la infinidad de bases de datos que hay en Internet y con esto resuelven ciertas aplicaciones. Ahora, ¿por qué estas típicas que nosotros vemos como ChatGPT acaban siendo tan populares? Porque el lenguaje es una gran cantidad de información que hay disponible en Internet, lenguaje humano, y es así que se entrenan con una gran cantidad de datos. Pero si nosotros nos vamos más al mundo de sistemas de potencia, tenemos que empezar a hablar con nivel de señales eléctricas. Y esta cantidad de información es más reducida actualmente en la Internet que esta otra. Entonces, ¿dónde veo yo que caen estas herramientas? En facilitarnos la vida a nosotros, en hacernos más inteligentes a nosotros. Entonces, si uno se capacita con ellas, ustedes pueden acelerar los flujos de trabajo y yo dudo que por lo menos a nivel nuestro lleguen a ser un reemplazo de profesionales. Pero bueno, esta es una gran discusión que podemos llevar en el curso también de inteligencia artificial. Eso mismo. Vamos a ver. Este caso es lenguaje matemático. Sí. Ahí está Larisa por acá. Yo creo que lo podemos dejar por aquí, Larisa. No hay necesidad de extendernos más. Esta discusión fue muy rica. Sí, además, debemos decir que Andrés lo volvemos a tener más adelante en una segunda parte, precisamente tratando del tema. Entonces, efectivamente, vamos a dejarlo hasta aquí, Andrés. Y no te puedo dejar ir si que nos comentes así, a grosso modo, qué vamos a tener en el curso. Aquellos participantes que están todavía ahí pendientes, que tal vez no han visto el programa o que tal vez quieren escuchar de ti, qué vamos a tener en el curso de introducción al estudio y simulación de transitorios, que tú nos comentes qué vamos a tener en el curso. Claro, como venía comentándoles, la idea del curso es adquirir todas estas herramientas básicas para yo poder realizar un estudio adecuado a nivel de qué componentes de información que necesito, fenómenos que necesito, tiempo de simulación que ocupo, cómo interpretar y presentar estos resultados de una forma adecuada. Entonces vamos a traer una serie de entendimiento del modelo como tal de los diferentes fenómenos. Vamos a ver las técnicas de integración, los modelos detallados lo suficiente
para cada uno de estos fenómenos de las líneas, transformadores, máquinas, electrónica de potencia, las descargas atmosféricas. Todavía no tengo preparado un caso de tormenta solar, pero más adelante puedo pensar en eso también, en una segunda edición tal vez. Y el ejemplo de ferorresonancia, descargas atmosféricas, maniobras armónicas, todo este tipo de cosas nosotros la vamos a entender. Ahora, a nivel de herramienta de simulación, como les decía yo previamente, podemos utilizar muchas de ellas. Entonces, durante el curso voy a explorar diferentes herramientas, no voy a utilizar apenas una única, porque en algunas es mejor hacer prototipos y pruebas y en otras ya llevarlo a un nivel comercial. Y pues bien, básicamente eso sería el contenido del curso, o sea, es una serie de capacitación a nivel de herramientas que me van a servir. Excelente, Andrés, excelente. Por lo demás, agradecerte haber tenido este espacio para poder estar con nosotros en esta primera parte de este webinar. En pantalla están viendo la información del curso. Igualmente, en nuestra página web y en nuestras redes sociales encuentran toda la información. Nos pueden escribir y nosotros con gusto le pasamos todo lo que va a ser el programa. Igualmente aprovechar y les estoy colocando en pantalla nuestras próximas conferencias virtuales para que nos actualicemos en conocimientos. Son actividades totalmente gratuitas. El próximo miércoles en la tarde tenemos pérdida de energía, una mirada desde la sostenibilidad de las empresas de distribución. Es un tema de bastante interés en nuestro sector, entonces por ahí pendientes y para que se inscriban. Y si están viendo en pantalla, el miércoles 10 de julio tenemos nuevamente a Andrés en una segunda parte de esta conferencia del día de hoy para entonces responder esa pregunta que se quedó ahí en el chat e igualmente poder interactuar nuevamente con Andrés, que lo va a estar esperando en lo que es en el curso. Sin más, nuevamente agradecer a Andrés, agradecer a Sofía que se conectó por ahí y a todos los que se conectaron por estar con nosotros. Para aquellos que se conectaron un poquito más tarde, los voy a dejar con las próximas actividades que vamos a estar realizando para que por ahí se pongan un poquito al tanto. Y nada, desearles un excelente día. Andrés, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Mucho gusto, claro, gracias por la atención. Por aquello, para los participantes, del curso van a estar disponibles todas las presentaciones. No sé si para este seminario también se van a compartir, ya esto se lo dejo a criterio de Larisa. No, claro que sí, claro que sí. Entonces, seguiremos en contacto y hasta una próxima. Chao, chao. Gracias, hasta luego. A petición, volvemos a realizar los cursos virtuales Software SDDP y NCP. El objetivo de estos cursos es capacitar a los participantes en el uso de las herramientas de despacho de mediano y largo plazo, el SDDP, así como de corto plazo, el NCP, ambas desarrolladas por PCR y que son utilizadas oficialmente en los centros de despacho de todos los países de Centroamérica, así como por el ente operador regional EOR del mercado eléctrico regional. Estos cursos brindarán conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para el manejo eficiente de ambas herramientas. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. El miércoles 26 de junio, viernes 28 de junio, miércoles 3 de julio y viernes 5 de julio tendremos el curso virtual Mercados Eléctricos para no técnicos. Este curso tiene como objetivo general adquirir elementos básicos que permiten la comprensión y el tratamiento regulatorio de los mercados eléctricos, facilitando de esta manera el análisis de su organización y desempeño. Este curso está dirigido a profesionales con escasa o nula experiencia en el funcionamiento de los mercados eléctricos que estén interesados en comprender los aspectos esenciales de su funcionamiento y que consideren que pueden ser relevantes para su desempeño profesional. Para más información y detalles, no duden en escribirnos.
A finales de julio y principio de agosto tendremos el curso Introducción al estudio y simulación de transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia. En este curso se estudiarán diferentes rutinas y algoritmos para el procesamiento y análisis de datos en el marco de un sector eléctrico digitalizado. El objetivo de este curso es instruir a las personas participantes en conocimientos fundamentales de la física, modelado y uso de herramientas de simulación de fenómenos en sistemas de potencia que requieran estudios de transitorios electromagnéticos. Este curso está dirigido a profesionales del sector eléctrico que requieran efectuar estudios para operación, planeamiento, mantenimiento, análisis de falla, entre otros. Para más información y detalles, no dudes en escribirnos. Contaminación, calentamiento, soluciones y medidas a implementar en el sector eléctrico, análisis situacional, respuesta ante emergencias y prevenciones a futuro son los tópicos que estaremos tratando en el curso virtual que estaremos realizando del 22 al 26 de julio en conjunto con 7 expertos de Kaizen. Acompáñanos a esta actividad donde estaremos tratando tópicos como análisis de la red de transmisión existente ante cambios por contaminación, reingeniería en la coordinación de los aislamientos, análisis del estrés en las subestaciones eléctricas, estrategias de operación para los centros nacionales de despacho, entre otros. Para más información y detalles, no dudes en escribirnos. En agosto tendremos el curso Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Este curso está diseñado para capacitar a profesionales del sector eléctrico en el uso de técnicas de vanguardia en inteligencia artificial con las cuales se puedan abordar desafíos críticos relacionados con la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. El objetivo general es brindar a las personas participantes una base sólida en los conceptos claves de inteligencia artificial, incluyendo aprendizaje automática, redes neuronales y algoritmos de optimización aplicados a la gestión de sistemas eléctricos como la detección de fallas y predicción de la demanda. Para más información y detalles, no dudes en contactarnos. Muchas organizaciones están revisando su forma de hacer negocios. Las relaciones entre trabajadores y organizaciones están cambiando. Para alcanzar objetivos en el 2025, los líderes deben repensar su enfoque de la gestión de las personas. Es por esto que el 6, 7 y 8 de agosto tendremos el Seminario Internacional de Talento Humano, Gestión del Talento Humano en la Era de la Transición Energética Inteligente. Este seminario tiene el objetivo general desarrollar competencias avanzadas en la gestión del talento humano dentro del contexto de la transición energética inteligente, capacitando a los participantes para liderar y adaptar sus organizaciones hacia modelos más sostenibles, tecnológicamente avanzados y socialmente responsables. Riega la voz, coméntale al equipo de talento humano que nos acompañe en esta actividad. Para aquellos que no pudieron escuchar en vivo la serie de conferencias virtuales sobre subestaciones eléctricas que hicimos en el mes de mayo, les informamos que este mes de junio, los martes y jueves, en nuestro canal de YouTube estarán disponibles. Suscríbete, riega la voz y vamos al canal de YouTube a reescuchar la serie de estas conferencias sobre subestaciones eléctricas, uniendo expertos internacionales para la formación especializadas en subestaciones eléctricas.
En pantalla estás viendo el Programa General de Actividades de Secasier para este 2024. Escanea el código QR que está justo al lado para acceder a toda la información sobre nuestras próximas actividades. Descubre fechas, horarios y detalles importantes para que puedas planificar tu participación. Esperamos verte en nuestras actividades. Recuerda que puedes estar al tanto de todas estas actividades inscribiéndote en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa. Un grupo de WhatsApp que sin hacerte spam en tu teléfono móvil puedes mantenerte informado semanalmente de todas las actividades que estaremos realizando. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y serás agregado al grupo de WhatsApp Secasier Informa. No te pierdas ninguna actualización. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, noticias y eventos especiales. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación. Encuéntranos en Facebook, X, YouTube, LinkedIn por nuestras siglas Secasier. Esperamos conectar contigo. Te invitamos a descubrir más sobre nuestras actividades en nuestra página web. Visítanos para obtener información detallada sobre próximos eventos, inscripciones, recursos adicionales y más. Nuestra página es tu puerta de entrada a un mundo de oportunidades. Te esperamos en www.secasier.org.